Así que sin más, yo paso a compartiros una pequeñita presentación, ¿no? Quizás más gráfica para ilustrar qué es lo que hacemos aquí, ¿no? Y cómo podemos ayudaros. Como ha comentado Rosa, yo dirijo un departamento multilateral de ICEX, formo parte del departamento multilateral global que tiene ICEX y que es digamos que ICEX es una red muy potente de apoyo a las empresas españolas para trabajar con los organismos internacionales, porque además de la oficina de Madrid, que coordina el trabajo de todos nosotros, pues tiene representaciones especiales como puedo ser yo, que estamos en Washington y que estamos muy cerca de las instituciones con las que trabajamos. Y hay también en Bruselas, hay en Manila y además se apoya en toda la red de oficinas económicas y comerciales que tiene España, que son más de 100. Y pocos países pueden también decir que tienen una red tan potente en temas multilaterales. Así que yo les invito siempre a utilizarnos y a utilizar a ICEX, ¿no? En esta línea tan especializada que tiene. Nosotros tenemos 3 líneas de trabajo que luego entro muy por encima a contaros, ¿no? Pero esta es una de ellas, ¿no? Forma parte de llevar la información y la formación a las empresas para que puedan utilizar mejor este conocimiento para sus oportunidades y alinearlo con sus estrategias comerciales. Y desde nuestra oficina, pues hacemos una especie de lobby, pequeño lobby, esa palabra aquí en Estados Unidos no está mal vista, pero en España un poquito, pero es defender a las empresas españolas, ¿no? Bien en contratos muy concretos o bien el hecho de que España pueda estar presente en todas estas discusiones que se puedan generar en torno al desarrollo y en donde España es accionista, ¿no? En estas instituciones. Al final, ICEX cuenta con más de 20 personas especializadas en temas multilaterales y eso es una oportunidad muy importante para las empresas. O sea que os invito a que lo tengáis en mente y a que conectéis con nosotros si no lo habéis hecho ya, para que entendamos bien a qué os dedicáis y cómo podemos ayudaros. De nuestras 3 patas, la primera principalmente es información, o sea, generamos muchísima documentación, estamos pendientes, como ha dicho Rosa, ¿no? De todo lo que se licita, las oportunidades, de que eso os llegue, ¿no? De cómo se hace, cómo me presento, cómo puedo tener opciones, ¿no? Que mi licitación pueda estar finalista, ¿no? Y para ello ICEX tiene un servicio de documentación muy amplio con el que trabajamos, ¿no? Y además trabajamos con la pata de ICEX, que es CECO, que es la parte de formación, donde hacemos muchísimas sesiones, además de estos webinars, cursos presenciales, online, trabajamos en máster, trabajamos con las escuelas de negocio, con aquellos que hacen programas más especializados, por ejemplo, no sé, Banco Santander, ¿no? Si quiere formar a su personal financiero en temas multilaterales, pues hacemos colaboraciones. Así que también os invitaría, si en algún momento dado creéis que ICES puede ser un partner para llevar la formación alineada con vuestras líneas de trabajo, pues también estamos aquí, ¿no? Para vosotros. Y luego trabajamos con las empresas de una manera personalizada, ¿no? Necesitamos conocer muy bien a qué os dedicáis, cada empresa es un mundo, su configuración, su estrategia, y entonces ayudamos a alinearos con las instituciones multilaterales, si es que puede ser, y luego, sobre todo, a apoyaros si existen cualquier tipo de problema, ¿no? Así que eso sería un poco a lo que nos dedicamos. Ahora os voy a enmarcar dentro de lo que hacemos con el Grupo Banco Mundial. España es accionista de este gran grupo, ¿no? 15.000 trabajadores, más de 180 países en los que se trabaja, más de 100 oficinas en todo el mundo, bueno, un mundo global cuyo objetivo es acabar con la pobreza, ¿no? Con la pobreza extrema y que los países puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, dentro de ese objetivo tan importante, el tema de educación es básico y además con el tema del COVID, pues nos hemos encontrado que la conectividad ha sido pues una de las herramientas clave que si no, digamos que si los países no tienen al alcance, pues acucia toda esa diferencia que existe, ¿no? Y la desigualdad entre las poblaciones y se ha visto muy enfocado, ¿no? En general a sectores que a lo mejor no eran tan tradicionales de la cartera del banco, porque la cartera de los bancos en general era muy infraestructura, a lo mejor el 60% se iba a infraestructura y a transferir recursos a los países, pero de repente el tema social ha tomado muchísimo peso con esta crisis por el tema sanidad, salud, la generación de empleo, la capacitación y la educación, ¿no? Y de ahí que estemos hablando hoy de educación, ¿no? Una de las principales patas para intentar apoyar en esta situación actual, además de todo lo que ya viene ¿no? detrás de lo necesario, ¿no? Que es para desarrollar los países. Entonces, el Grupo Banco Mundial es un grupo enorme, ¿no? Que tiene muchas patas, pero simplificándolo mucho, hay 3 patas con las que podemos trabajar, ¿no? Una es lo que denominan Banco Mundial, que su función es prestarle a los países en vías de desarrollo, le da un préstamo para desarrollar un proyecto. Entonces, puede ser que les dé un dinero, por ejemplo, lo que llaman DPLs o préstamos de políticas, que le da un dinero para hacer una ley. Por ejemplo, imaginaos que hace falta una reforma de la ley de educación secundaria o de formación profesional, pues le da un paquete financiero para poder empujar eso. O puede ser por un proyecto que le da un dinero
para desarrollar un proyecto concreto, ¿no? Por ejemplo, no sé, imaginaros que quiere desarrollar un programa de formación técnica en una serie de universidades públicas. Pues con garantía soberana el Estado y el Ministerio de Educación responden de ese préstamo y hay una operación donde va a haber un programa de compras estipulado y ahí es donde van a haber esas oportunidades, ¿no? Y eso sigue unas normas de transparencia de procurement, que ahora no vamos a contar, pero que digamos que tenemos muchas sesiones de formación y tenemos mucha documentación grabada para explicaros cómo funciona todo esto, ¿no? Y otra de las cosas que hace el Banco Mundial es que además pues tiene asistencias técnicas o analíticas, que quiere decir que puede prestar a un país un dinero para hacer una especie de consultoría en temas que ellos necesiten. Por ejemplo, si es eso, hace falta reformar, no sé, algo en educación y quieren esa consultoría, por ejemplo, ahora quieren reformar, imaginaros cómo va a ser los temas de tecnología en la educación en una, ¿no? De aquí al futuro. Pues podemos darle, el Banco Mundial puede darle de repente un paquete financiero como de 15 millones, 5 millones, 10 millones para empujar esa consultoría que pueda posicionar después la estrategia. Y esos tipos de productos, pues los pueden contratar también directamente desde el Banco Mundial, ¿no? Los especialistas y los consultores del banco pueden necesitar esas asistencias técnicas o esas consultorías más específicas. Y otra de las labores que hace principal es el tema de conocimiento y en educación es básico, ¿no? El compartir qué es lo último que se está haciendo y qué es lo que más puede valer, ¿no? Entonces esa es otra de las formas de colaboración que tiene el banco. Además, tiene otras dos patas que trabajan mucho con el sector privado porque para desarrollar los países hace falta inversión en los países y que hay un sector privado potente y entonces se pueden dar préstamos al sector privado o financiación, ¿no? También una especie de consultoría. Y esto, por ejemplo, no sé, ejemplos serían como en temas de educación Coursera, ¿no? Coursera es una plataforma y IFC le dio 5 millones para expandir todos los programas de educación online en los países en vías de desarrollo, ¿no? Y bueno, y luego existe una especie de una institución, MIGA, que lo que hace es cubrir esas inversiones, ¿no? Imaginaros que si quieres, si has hecho esta inversión en un país con muchísimo riesgo, pues quieras cubrir el riesgo político. Así que esta es un poco la forma global en la que se trabaja en educación. Entonces, para esto es muy, muy importante buscar siempre la información. Las webs de los bancos son básicas, ¿no? Tienen apartados específicos para proyectos donde se encuentra toda esta información, siempre o proyectos y sectores, ¿no? Y educación siempre lo vais a encontrar dentro de la web, ¿no? Entonces, yo os visitaría, sobre todo si sois empresas especializadas en educación, a seguir mucho las estrategias y en lo que está enfocado. Además, las licitaciones se publican en las webs, unas webs de pago que se llaman Development Business, en el caso de Naciones Unidas, donde vuelcan todas las instituciones, son $550 al año, o Devex, que es a través de su portal de compras, que es un poquito más caro, pero que también tiene otro tipo de información o puede ayudarte también a formar consorcios o a seguir un poco las estructuras. Desde ICEX, para acercar estas formas de, digamos, estas fuentes de información, se ha hecho, como ha comentado Rosa, un servicio gratuito para todas las empresas españolas, para todos los españoles también, o sea que me refiero, aunque no tengas una empresa a nivel individual, te puedes suscribir al servicio de oportunidades de negocio. Ahí en la izquierda podéis ver la web del Departamento de Empresa y Desarrollo, donde está toda la información que colgamos en referencia a las instituciones y a la derecha podéis ver toda la información de oportunidades de negocio, cómo registrarte y cómo seguir las oportunidades de tu sector. Y como decía Rosa, pues haremos un seminario también específico de cómo crear unos perfiles más efectivos. En general, estrategias, bueno, podemos contar mucho sobre esto, pero es muy importante que estas instituciones no se pueden trabajar pues en plan, me presento en cualquier licitación y en cualquier país, ¿no? Hay que conocer cuáles son sus políticas, cuáles son sus procedimientos, hay que ser estratégico y alinear tu estrategia a corto, medio y plazo con la institución porque si no o sea, requiere muchísimo tiempo, ¿no? Y es una parte más de la internacionalización, o sea, el resto de las actividades que hacéis en vuestra estrategia se tiene que alinear, ¿no? El mercado, la competencia, qué tipo de cliente tengo. Al final, en muchos de los contratos estoy en una contratación bilateral con el país y para hacer esto necesito que pues tener en cuenta si me voy a tener que implantar, si necesitaré visas, registros, impuestos, todo el tema de políticas, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de instituciones de desarrollo, así que tiene que haber un componente local. Simplemente os quiero dejar con ya terminando un pantallazo un poco de lo que está ahora mismo abierto, que son licitaciones que llevan estas instituciones en temas de educación y educación digital, ¿no? En concreto, pues hay una oportunidad ahora mismo en vida abierta para Brasil, ¿no? Dentro de un programa de desarrollo que se llama PRODEFA y bueno, pues tienen unas licitaciones abiertas que os he pegado el pantallazo, pero que vamos, que compartiremos, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, ahora mismo están haciendo una estrategia, ¿no? Una consultoría para la estrategia de educación inclusiva, ¿no? Para toda la gente que tiene discapacidad, ¿no? Pues es una consultoría directamente para el banco para poder tener esa estrategia. Y luego, pues, por ejemplo, acaban de aprobar también un proyecto fuerte en Djibouti donde lleva todos los temas de los sistemas de gestión de educación
telemática, y en Nicaragua, por ejemplo, también están implantándolo para temas más de edad más temprana, ¿no? Con el Banco Mundial. Aquí tenéis algunas de las licitaciones, esto es lo que veríais. En las páginas web del Banco Mundial y del BID también están colgados, ¿vale? Dentro de proyectos hay una pestaña que se llama Procurement, donde están colgadas estas licitaciones, además de oportunidades de negocio o de todos los portales. Y cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. En general, solo quería daros este pantallazo. Estoy a vuestra disposición completa para lo que queráis discutir sobre vuestras empresas. Y ya sin más voy a dar paso a Iñaki, que es el que nos va a contar todo el contenido de este webinario, ¿no? De lo importante que está haciendo el Banco Mundial en educación, cuáles son sus líneas y explicaros un poquito más dónde puede haber algunas colaboraciones con vosotros. Iñaki, te paso la palabra. Sí. Muchas gracias, Sara, y gracias también, Rosa y ICEX, por organizar esto. La verdad es que me alegra mucho que ICEX esté promoviendo también este sector, ¿no? El objetivo de mi presentación será un poco indicaros pues lo que estamos haciendo en el banco y también situaros un poco dónde se sienta el equipo al que pertenezco de EdTech. Me alegra ver tantos participantes y no duden en hacer preguntas. Trataré de ajustarme al tiempo porque creo que después puede ser interesante que tengamos un tiempo pues para conocer quizá lo que están haciendo o para tratar de resolver algunas de las dudas. Creo que ya puedo compartir pantalla. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, como les decía, yo pertenezco a este equipo que se llama de Tecnología e Innovación en Educación. Ahora entraré un poco en detalle de dónde se sienta exactamente este equipo, porque como mencionaba Sara, pues bueno, es un equipo enorme. Y Rosa empezaba diciendo, ¿no? Haciendo una mención a COVID y a la crisis actual. Simplemente por poner algunos de los números, ¿no? Porque todo esto de reimaginar la educación, todo este aprendizaje en remoto exige un ejercicio de, pues bueno, de volver a soñar, de reimaginar. Desde luego ha habido muchísimo impacto negativo, pero también es una oportunidad para hacer sistemas más fuertes, más resilientes, por poner algunos números, ¿no? Para que sepan también en qué contextos trabajamos. Y si por favor alguien puede ponerse en mute, lo agradecería, oigo un teclado por ahí. En África, por ejemplo, ¿no? Empezando por cuando hablamos de tecnología, pensamos muchas veces en lo más innovador, pero también ahora estamos usando radio, ¿no? La diferencia entre los hogares con menor acceso a radio son el 30% frente a los de mayor acceso el 79%. Esa brecha entre los hogares que tienen una televisión, que son el 4%, frente al 82% de los ricos, acceso a ordenadores, ¿no? Menos de un 1% de los hogares pobres frente al 25% de los hogares más ricos. Acceso a Internet, un 0,3% de los hogares pobres frente al 22% de los ricos. Teléfonos, 42 frente a 97. Esto es solamente para pintar un poco el dibujo de en qué contextos trabajamos, que creo que es importante. Y menciono África porque luego trataré de dar una visión de dónde están los proyectos con componentes de EdTech en el Banco Mundial. Más de la mitad se encuentra en África. Pero como digo, también es una oportunidad, ¿no? COVID quizá ha cambiado la conversación del if, si se debería usar la tecnología, a cómo usar la tecnología, ¿no? Ha habido un cambio en el paradigma del modelo pedagógico, ha abierto y ha acelerado muchas reformas que se han discutido durante años. Entonces creo que es una gran oportunidad. Empezaré con una breve introducción, luego ir en detalle de qué es lo que hacemos. Algunos ejemplos específicos, porque Sara ha mostrado unos pantallazos. A mí me gustaría enseñarles también, ir a la web y enseñarles ejemplos concretos para que vean que están ahí, que se pueden acceder, que pueden acceder a todos ellos, y luego algunas conclusiones. Unos números muy grandes en los que tampoco quiero detenerme mucho, ¿no? Sara ha mencionado, es una institución enorme,
con staff, pues bueno, con expertise en el tema. Me quiero centrar en esos puntos en el que dice que el banco invierte en torno a 4,5 billones americanos de dólares, no de los billones que usamos en Europa, ¿no? Miles de millones, en proyectos de educación que representan el 25% de la ayuda oficial al desarrollo. Pero es que a su vez, ¿no?, esa ayuda oficial al desarrollo representa aproximadamente el 2% de todo lo que invierten anualmente los países en este sector. Entonces, en este sentido, pues bueno, el Banco Mundial, como dice ahí, ¿no?, un trusted partner, tenemos una posición única para dialogar con los países, para trabajar con ellos en mejorar aquello que necesitan y para trabajar no solamente con ellos, sino con todo el ecosistema que los rodea, ¿no? Y en ese sentido nosotros somos muy conscientes del rol capital que tiene el sector privado. Sara mencionaba, yo creo que es muy importante tener en cuenta, ¿no? A veces se oye Banco Mundial y pues bueno, pues se piensa en que el banco es un banco. Y sí, es un banco, pero no solo es un banco, ¿no? Y hay que entender cómo funciona, hay que entender que nosotros damos dinero a los países y no directamente a las empresas por regla general, etcétera. Y luego al final, pues bueno, menciono algunas de los canales que tenemos el equipo de tecnología. Me alegra tener este foro porque nosotros, pues bueno, uno de los errores que tenemos es quizá nuestra comunicación. Tenemos que mejorar mucho en nuestra comunicación, somos conscientes de ello. Y estamos en ello, como más adelante voy a detallar. Simplemente nuestro equipo al principio era un equipo pequeño, ahí ven los nombres de Mike y Bob, que son los líderes del equipo de EdTech dentro del banco. Es un equipo con 5 trabajadores, ¿no? Yo soy parte de ellos. Y luego internamente tenemos lo que nosotros llamamos los EdTech Fellows, ¿no? Son ya colegas del banco ligados a las operaciones y ligados a ciertos países. Pueden estar basados en el país o pueden estar basados en Washington. Pero bueno, la idea es que nosotros nos sentamos más, digamos, en el centro, en el área de conocimiento. Nuestro equipo no está ligado directamente a países específicos, sino como que luego detallaré, damos un soporte a todos ellos, ¿no?, de manera transversal. Tratamos de trabajar con redes externas también de expertos, pues think tanks, universidades, institutos de investigación y luego, por supuesto, con el sector privado, con fundaciones, con los gobiernos. He dejado esta diapositiva porque esta diapositiva es antigua, esta diapositiva la teníamos antes del COVID, pero quería dejarla porque es importante, ¿no? Rosa hablaba de la crisis de educación y nosotros decimos la crisis de aprendizaje, es algo que estaba presente antes del COVID. Y evidentemente ahora con COVID pues se ha remarcado, ¿no? Ahora vemos pues tendencias, los países han tratado de responder rápido pues yendo a aprendizajes en remoto, vemos una tendencia también pues bueno a tener quizá ahora con lo que llaman la nueva normalidad, ¿no?, una aproximación más híbrida, ¿no?, un aprendizaje blended combinando la presencialidad y la virtualidad. Pero en el equipo de Tech somos conscientes que la tecnología educativa per se no es la panacea tampoco, ¿no? Hay varios, pues bueno, investigaciones que indican que, como dice aquí, ¿no?, que las evidencias, pues bueno, son difusas, entonces es un espacio en el que tenemos que seguir trabajando, pero como decía, al menos ahora, COVID ha hecho pues que las conversaciones cambien de preguntarse si era necesario usar la tecnología a preguntarse cómo usarla, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Y ahí abajo insisto en esa idea, en ese concepto de que el banco pues trabaja particularmente en ambientes y en contextos pues que realmente son un reto operativamente hablando y tratando de llegar a todos, ¿no?, a todos los alumnos. En este sentido, nosotros hemos creado 5 principios y esto lo presentamos en el Education World Forum en enero, y todo esto nos ha pillado pues como a muchos, ¿no?
en medio de este proceso de reconversión. Pero son 5 principios que quería compartir con ustedes porque hablaba Sara de alinear las estrategias de sus empresas con, por ejemplo, las multilaterales. Y son 5 principios que nosotros creemos que nos van a guiar no solamente ahora, sino por mucho tiempo, ¿no? El primero, el preguntarse por qué. Pues si la tecnología educativa es la respuesta, ¿cuál es la pregunta, ¿no? Nosotros creemos firmemente en que estas tecnologías educativas deben hacer hincapié en la educación y no en la tecnología, ¿no? Las políticas de EdTech tienen que tener un propósito claro, tienen que tener una estrategia, tienen que tener una visión. Y eso es lo que tratamos de trabajar con los países. El segundo es diseñar para ser escalable. Y esto yo creo que es crítico cuando las empresas nos vienen contando qué es lo que hacen, ¿no? Nosotros creemos que estas tecnologías tienen que ser flexibles, centradas en el usuario, ¿no? Y diseñadas desde el inicio pensando en la equidad, en la escalabilidad, en la sostenibilidad para todos. Entonces, pues bueno, antes he mencionado ejemplos, pero luego mencionaré más, pero la conectividad es un reto enorme. El acceso a dispositivos es un reto enorme. Entonces buscamos pues un poco soluciones sostenibles, escalables. El tercero es docentes empoderados. Al final tienen un papel central. Ustedes, expertos en educación también, pues entenderán que el uso de tecnologías exige un cambio de rol, una formación de los docentes. Hay muchísimos proyectos centrados así. Luego les enseñaré algunos detalles. El siguiente, el ecosistema, ¿no? Nosotros somos conscientes que son ustedes, las empresas, los que están un poco en la frontera de la tecnología. Queremos estar abiertos, queremos escuchar y saber qué hacen. Entendemos que tiene que ser una aproximación global, ¿no? Holística entre los políticos, las ONGs, el sector privado, y en eso estamos trabajando. Y lo último, pues basado en los datos, ¿no? Estamos trabajando mucho y estamos interesados en tener estándares transparentes, en tener arquitecturas que sean interoperables, para que luego también aquellos que toman las decisiones, ¿no? Pues tengan datos en los que sustentarlas. Y estos principios siguen siendo vigentes también en la situación de COVID, ¿no? El primero puede ser preguntarse por qué, pues bueno, cómo este remote learning o aprendizaje en remoto puede ayudar a mitigar los efectos del cierre de las escuelas, ¿no? Lo de diseñar para la escala, pues bueno, tenemos que considerar incluso aproximaciones con baja tecnología o incluso sin tecnología, ¿no? Empoderar a los profesores teniendo en cuenta que en esta situación los padres, ¿no? Y los cuidadores también son profesores de algún modo. El ecosistema, pues tenemos que unir, ¿no? Y poner juntos pues las empresas locales de EdTech, los operadores de móviles, los gobiernos, ¿no? Y demás. Y data driven, pues en este caso podría ser perfectamente tener mecanismos de feedback para analizar y responder y saber si lo que estamos haciendo está teniendo un impacto o no. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos esto con esta estrategia, ¿no? de descubrir, de implementar y de difundir. Entonces, ahí a la derecha ven pues, algunas de las cosas que hace el banco en este sentido, préstamos que mencionaba Sara, pero también colaboraciones, redes y el equipo al que pertenecemos, pues unos bienes públicos digitales de los que luego pondré ejemplo. ¿Y dónde entra toda esta parte de tecnología en el esquema más global de educación? Pues bueno, la tecnología es transversal, ¿no? Ahí ven como los 5 pilares en los que sería la práctica global de educación. Que digo que nosotros, los de EdTech, somos solamente un equipo dentro de todo ello. Creemos en esta necesidad de abajo, ¿no? De tener unas condiciones habilitantes o fundacionales. Puede ser electricidad, puede ser conectividad, pero puede ser también capacitación, ¿no? Y luego nos centramos en los estudiantes, los profesores, las clases, las escuelas y los sistemas educativos.
Por ponerles un ejemplo, aquí hay mucha información, luego, pero quiero pasar rápido para entrar en cosas que les pueden interesar más, ¿no? Pero por ponerles un ejemplo de lo que hace el equipo, les puedo poner el ejemplo de ayer mismo, ¿no? Eh, Ayer tuve una conversación con el ministerio de un país latinoamericano para intentar ver en qué estaban pensando ellos de cara a la reapertura de las escuelas y cómo poder usar la tecnología y cómo alinearnos, ¿no? Y estamos preparando un evento en abierto en el que todos asistir. También tuvimos una reunión con un equipo del banco en África, en un país africano, con una empresa española y era pues compartir un poco a ese equipo de colegas del Banco Mundial en una operación concreta, pues un expertise y un conocimiento que tenía esta empresa, pues para poderles abrir un poco la mente y entender las posibilidades. Y luego tuve una reunión con otro equipo de colegas del banco en otro país latinoamericano en el que el gobierno tiene una idea muy concreta de cómo usar unos fondos, pero este equipo pues está intentando redirigir o intentar aumentar el peso pedagógico de lo que este gobierno en concreto quería, que era un poco pues dispositivos simplemente por tener dispositivos, y ahí entra nuestro equipo un poco aconsejando y guiando, conociendo qué hay por ahí y dando alternativas. Esta es una lista muy larga y luego compartiré con ICEX pues algunos enlaces para que ustedes los puedan tener si les interesa. Es una lista con 53 temas dentro de TEC que nuestro equipo identificó. El objetivo no era tener una lista lo más perfecta posible, porque eso sería un ejercicio teórico que nunca acabaríamos, ¿no? Pero nos sirve para organizar los proyectos que tenemos en el banco. Entonces, actualmente tenemos activos, luego les puedo pasar esto si no lo ven bien, en torno a 70 proyectos en más de 40 países. Lo que ven aquí son no número de proyectos en sí, sino los temas más repetidos de esos proyectos. Por ejemplo, este que ven aquí es profesores, ¿no? En verde son proyectos activos, en amarillo son proyectos en pipeline o que están ahora en la línea de salida, ¿no? Pues hay muchos proyectos centrados en profesores. Puede ser desde capacitación docente a otorgar a profesores herramientas específicas. Aquí hay muchísimo en digital skills, en competencias digitales. Hay mucho en STEM, hay mucho en educación superior frente a educación temprana, aunque eso está cambiando poco a poco. Hay mucho en data collection, hay mucho en sistemas en EMIS, en Education Management System, de gestión educativa. Hay mucho en plataformas. Entonces, esto es un poco el perfil de lo que hay. Luego les hablaré un poco del pipeline que viene, de los proyectos que vienen ahora para el año fiscal que empezará en julio, el año fiscal 2021. Pero como ven, el perfil del pipeline de este año, el perfil es muy similar, ¿no? Los temas se repiten mucho. Poco a poco empieza a haber el uso de inteligencia artificial, hay bastante en testing, en evaluación, hay, como digo, bastante en digital skills, en pedagogías, y ahora, como luego mencionaré, en el próximo año fiscal va a haber bastante en distance learning, ¿no? En distintas tecnologías y herramientas pues para aprendizaje en remoto. Evidentemente ahora pues con el COVID ha despertado pues más interés del que había. Insisto en que esto es simplemente por tener una idea de qué es lo que los países están demandando, qué es lo que nuestros colegas del Banco Mundial en las operaciones están demandando más, están poniendo más en los términos de referencia. Luego hay todo un trabajo de nuestro equipo que luego pondré un ejemplo de intentar aconsejar y guiar algunos de estos proyectos en otros caminos, ¿no? Sobre el año fiscal que viene, que ya digo que en el Banco Mundial arranca en julio, todavía hay muchos datos por ahí que estamos trabajando en ellos, pero por darles una idea, ¿no? Estamos hablando de unos 60 proyectos en pipeline y más de la mitad de estos se encuentran en África. Así que es un continente muy importante. Hay proyectos en todos, en las 6 regiones en las que se divide el Banco Mundial, pero me parece que eso es un dato a destacar.
el monto total de los proyectos, luego esto puede variar, ¿no? Pero está en torno a los 6 billones de dólares americanos, o sea, 6.000 millones. De los temas más repetidos que estamos viendo en este primer análisis rápido del pipeline está Distance Learning, pero se vuelven a repetir mucho profesores, evaluación, competencias digitales, mucho. Y ahora quiero darles un par de ejemplos muy rápidos, porque sé que el tiempo se me acaba, pero quería enseñarles la web rápidamente. Si van a la web, esta es la web en abierto del banco, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo pueden poner también en castellano, está proyectos. En proyectos, si ustedes clican en proyectos, yo aquí he buscado uno en concreto, que está en pipeline, ¿no? Aquí ven que no está activo todavía, en Pakistán, y como ven es un proyecto enorme, es un proyecto muy grande, que el banco pues a 200 millones, ¿no? Si ustedes luego entraran en documentos, aquí pueden encontrar distintos documentos, y de aquí es de donde nosotros, desde aquí, del Project Information Document, es de donde nosotros hemos sacado algunos de los datos para enseñarles pues esos temas que les he enseñado antes, ¿no? En concreto en ahora no voy a entrar, pero había cosas de digitalización de procesos, había cosas de diseño e implementación de cursos de formación y demás. Quiero insistir que toda esta información está en abierto, a veces los proyectos tardan más o menos en aparecer aquí, pero no todos los proyectos con estos montos pues quizá tienen interés en el TEC. Voy a poner otro, no voy a decir el país porque todavía no aparece aquí, ¿no? Pero tengo ahora en mente un proyecto en un país latinoamericano, es un proyecto de 7 millones de dólares, que desde luego pues parece pues muy poco comparado con este otro, ¿no? Pero la realidad es que, por ejemplo, ese proyecto en ese país, pues ahora estamos discutiendo es completamente sobre EdTech, ¿no? Entonces, el país quería usar e introducir dispositivos y nosotros dijimos, bueno, como va a ser en escuelas multigrado de primaria, no vamos a introducir dispositivos simplemente por dispositivos, incluyamos también componentes de adaptabilidad, ¿no? Pues estamos en ese proceso de intentar hacer un mapeo de qué softwares de adaptabilidad hay por ahí, qué herramientas interesantes hay por ahí y estamos en ese proceso. Ya digo que es un perfil de proyecto completamente distinto de 7 millones, ¿no? Entonces yo creo que este es un ejercicio que tienen que hacer de buscar qué es lo que hay por ahí. Sara ha mencionado algunas herramientas. Y por poner otro ejemplo, pongo un ejemplo de un proyecto que ya acabó. Ya ven que la web es exactamente igual, ¿no? Este proyecto ya terminó. El team leader era Bob, el jefe del equipo. Y al final de todo quería enseñarles pues que me pidió ICEX, ¿no? Pues intentar ver que luego los proyectos acaban, ¿no? Y que hay desembolsos y que hay, pues aquí hay algunos documentos. Les puedo enseñar algunos con el cronograma que les puede dar una idea, ¿no? De cómo funciona. Esto lo publica El País después, ¿no? Esto era en Colombia, por ejemplo. Pues con la apertura de convocatoria, con el periodo de solicitud de aclaraciones y demás, ¿no? Hay aquí también, no sé, los desembolsos estaban por aquí, ¿no? Los gastos generales de la operación, cuánto en estudios, cuánto en gastos en desarrollo, en divulgación. Bueno, no quiero perder mucho tiempo, pero pueden encontrar las empresas que fueron adjudicadas y demás. Y por último, para que haya después tiempo, y creo que me quedan unos segundos, unas conclusiones finales con las que les quería dejar, y es que el banco está haciendo mucho en EdTech, el equipo ha crecido, es un equipo muy motivado, creemos en lo que hacemos y en la importancia de educación, así que me alegra mucho poderlo compartir con ustedes. Algunos consejos desde la total humildad, porque sé que ustedes probablemente tengan mucha más experiencia en años que yo, ¿no? Pero estos son consejos pues desde lo que el equipo sabe y de mi experiencia. Uno, cuando tratan de llegar a nosotros, hay muchas, les pongo el ejemplo pues de Mike, recibe, sin exagerar, ¿no? 300 correos al día. Evidentemente así es muy difícil poder responder a todo, ¿no? Pero para nosotros es mucho más importante compartir experiencias específicas que ideas. El mundo de tech cambia muy rápido, hay mucha gente con muchas ideas, a nosotros nos interesa cosas que se han hecho, ¿no? Y luego lecciones aprendidas, muchas veces por el camino difícil, ¿no? Versus simplemente, pues, presentaciones de marketing, ¿no?
Ya digo que la gente del banco en general, pues bueno, tiene un tiempo muy limitado para preparar los proyectos. Entonces, digamos que compartiendo este tipo de experiencias y lecciones, yo creo que puede ser de interés general para todos, porque cuando nosotros luego recomendamos a los equipos en operaciones, pues podemos tener en mente, recuerdo que aquella empresa hizo esto y demás, me acuerdo que con esta plataforma tenía estas capacidades offline y tal. Entonces creo que puede ser pues interesante para todos. Nada, agradecerles su interés. Les dejo aquí el correo. Este es un código QR también a nuestra web, que está muy obsoleta, pero estamos en proceso de renovarla. Y el Twitter también. Y luego, pues encantado de resolver sus dudas junto con Sara. Gracias. Muchísimas gracias, Iñaki. Yo creo que has hecho una presentación fantástica. Creo que estoy segura que ha quedado bastante claro, ¿no?, lo que hace el Banco Mundial, porque es un socio único para trabajar en temas de educación en países en vías de desarrollo. Nos dejas con esos grandes hashtags, ¿no? Hay de distance learning, o sea, lo que es educación a distancia, evaluación, testeo, las capacidades, ¿no? Esas habilidades, cómo capacitar a los profesores, ¿no? Y el concepto amplio ahora de profesorado, ¿no? Y tan necesario. Y ese pipeline, ¿no? Para el 2021, o sea, 60 proyectos y muchísimo en África, ¿no? Esas necesidades tan acuciantes. Y gracias por los consejos, porque es una de las cosas que desde aquí llevamos siempre, intentamos transmitir, ¿no? Esas experiencias, ¿no? Hay muchísima experiencia en las empresas españolas y traducir esto al lenguaje del banco es, claro, lo que tú dices, menos marketing, ¿no? Es mucho más cuéntanos verdaderamente, ¿no? La experiencia, cómo ha ido y lo que habéis aprendido, ¿no? Y además, una cosa muy interesante es como al Banco Mundial le encanta escuchar los fracasos, ¿no? Como las cosas Exacto, que no exacto, ¿no? funcionaron. Porque es interesante saber si algo de repente es ideal, sobre todo hablábamos de escalabilidad, ¿no? Cuando algo se testea en un entorno ideal, luego difícilmente va a ser escalable. Entonces, están muy interesados en esos fracasos y en esa jornada de aprendizaje porque pueden entender en cómo contextualizarlo a los otros retos. Y por mi parte, sé que ahora va a hablar Fernando, pero agradeceros y decir también a las empresas que bueno, si alguien sabe de todo este entorno multilateral, de cómo trabaja el banco, no ya en educación, sino en otros sectores, es Sara y la antena multilateral, así que seguro que luego en el turno de preguntas podemos resolver a las que tocan. Muchas gracias, Iñaki. Pues yo paso la palabra a Fernando, si os parece, para que nos cuente desde la división de ICEX en educación todo el trabajo que se hace, ¿no?, para estos temas de tecnología, también la participación en algunas de las ferias más punteras y más interesantes y con empresas, no sé, siempre nos ha parecido una línea muy innovadora de ICEX y está abierto el chat, yo creo, para realizar preguntas y si os parece podéis ir lanzando aquellas preguntas más operativas sobre lo que hemos tratado hoy, ¿no?, el Banco Mundial. Fernando, te paso la palabra. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias, Iñaki, también por esa presentación tan buena y sobre todo por esos ejemplos que yo creo que son muy clarificadores, ¿no?, de lo que puede ser, que yo siempre llamo el canal multilateral. Realmente hay mucho proyecto, mucho dinero ahí fuera. No es fácil, pero realmente yo creo que es una cuestión de el que la sigue, la consigue realmente, ¿no? O sea, que es tener un conocimiento de una realidad que está funcionando y lleva años funcionando. Y realmente la educación vemos que es una de las apuestas más fuertes que tiene el Banco Mundial a medio o largo plazo realmente, ¿no? Entonces, yo comentar un poco el por qué, el que estoy aquí, porque realmente aquí los importantes eran Sara e Iñaki, y yo he entrado en este seminario un poco de rondón, quizá para darme a conocer y dar a conocer lo que hacemos desde ICEX para lo que es la promoción comercial en el exterior. La verdad es que llevamos bastantes años en estas lides y bueno, nosotros empezamos con lo que era la marca Estudiar en España, apoyar el sector, lo que era, en este caso, pues veis la imagen, de aquí partíamos antes de apoyar lo que eran los entornos digitales, lo que era el vertical del digital para la educación, el EduTech. ¿Veis la imagen? Todo ello bajo una marca registrada que es Estudiar en España y realmente esto, bueno, pues nos ha llevado una serie de años. Llevamos pues
para que os hagáis una idea, desde el año 96 que empezamos a hacer promoción de las aulas españolas, captando estudiantes internacionales en distintos foros. En este caso, vamos a ver si puedo compartir. A ver si esto... en este caso, para lo que estaríamos más centrados en lo que es EduTech específicamente, estamos hablando de unas actividades que tenemos un plan de actividades a lo largo del año que trabajamos con distintos interlocutores sectoriales, como pueden ser la Asociación de Proveedores de E-Learning Apple, la Asociación Nacional de Centros de E-Learning a Distancia, ANCED. Estamos en contacto también con el clúster EduTech, en este caso, para plantear un esquema de actividades internacionales de promoción. Es decir, lo que es participar en foros donde existe y se habla de tecnología para la educación, para proyectar lo que es la imagen de marca y las capacidades de las empresas españolas de tecnología para el aula, en este caso. Hemos puesto en marcha pues, una serie de instrumentos y de acciones de promoción comercial que me gustaría simplemente pues, trasladaros para daros una pequeña degustación de lo que nosotros hacemos, porque realmente el objetivo, y no os niego que tengo esta tarde, es que nos pongáis al ICEX de promoción comercial exterior en el radar, y que, bueno, pues daros mi correo electrónico para que lo tengáis y nos podáis escribir, inscribiros en nuestra base de datos para tenerlos localizados y mandaros la información que vayamos teniendo. Para que os hagáis una idea, hace 6 años pusimos en marcha lo que llamamos un pabellón nacional en una de las principales ferias, uno de los principales foros de la tecnología, que es el BET Show de Londres. Es lo que digo, no sé cómo quitar esta pantalla. Vamos a ver, ahora. Ahora lo he conseguido. Vamos a ver si soy capaz. Vamos a ver. No lo estoy consiguiendo. Pues, ¿cómo nos presentamos básicamente en estos foros internacionales? Básicamente trasladamos un concepto de Best Technologies in Education from Spain. Tenemos un moto, educación, nuestro arte, Education, our art. Entonces nos presentamos como un país de referencia en el sector de tecnologías para educación, y ya os digo que llevamos 6 ediciones participando en el BET Show y estamos consiguiendo realmente éxitos notables. En esta pasada edición, que fue el pasado mes de enero, a finales del mes de enero en Londres, una de las empresas que llevábamos fue elegida la mejor startup para el sector educativo del mundo. Realmente fue un gran reconocimiento y bueno, pues es nuestra idea continuar estudiando la presencia agrupada de empresas del sector educativo de tecnología para la educación en esta feria. Luego estamos planteando para el próximo mes de octubre, principios de octubre, unas jornadas técnicas virtuales que son contactos bilaterales entre empresas proveedoras españolas de tecnología para la educación con potenciales clientes en la zona LATAM. Básicamente estamos hablando de Brasil y países limítrofes por uso horario. Queríamos, bueno, pues es una de las principales apuestas para la industria española, los mercados de Latinoamérica. Realmente creemos que son nuestros mercados objetivos, no los únicos, pero sí inicialmente los más accesibles, realmente por la necesidad
que hay de estas tecnologías, la carencia que tienen, y luego estas instituciones multilaterales, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia a los gobiernos locales de estos países de Latinoamérica para la adquisición de este tipo de tecnologías. Os recuerdo, para el próximo mes de octubre queríamos poner en marcha estas jornadas técnicas virtuales. Luego, a través de la plataforma Apple, la Asociación de Proveedores de e-Learning, están trabajando en poner en marcha en noviembre una feria específicamente para empresas de entorno e-learning que denominan Digital Learning Expo Apple. Esto será en Bogotá a finales de noviembre de este mismo año. Luego, la presencia en Virtual Educa, en Lisboa, a finales de noviembre, del 25 al 28, es una apuesta también que entendemos muy interesante, porque esta es la primera vez que viene a Europa, esta feria Virtual Europa. Es una feria que ya está muy consolidada en lo que es el calendario ferial en Latinoamérica, y el hecho de que venga a Europa y a Lisboa, que tenemos tan cerca, entendíamos que era una oportunidad muy buena para las empresas españolas de poder exponer su enorme calidad. Animamos realmente a las empresas a considerar su presencia en Virtual Educa, tanto en Lisboa o ahora en el mes a finales del mes de julio, también hay una convocatoria para una preedición antes del mes de noviembre, una edición completamente digital del 21 al 23 de julio en esta feria Virtual Educa. Deciros que Virtual Educa es patrocinado, entre otros, por instituciones como el Banco Mundial, otros bancos multilaterales de desarrollo, y realmente, bueno, es una vía realmente de testar las aguas en este caso. Y luego deciros que nuestro objetivo es continuar de cara al año que viene con pues este calendario ferial, pero también introducir pues lo que pueden ser continuar jornadas virtuales o presenciales, si lo permite la situación, o bien virtuales a lo largo del año en nuestros mercados objetivos, que básicamente queríamos centrarlos en Latinoamérica. Estamos hablando con el clúster EduTech para poder poner algo en marcha, y luego pues también misiones inversas de potenciales clientes, que los clientes en este caso pues son colegios, sobre todo lo que serían colegios privados, universidades, centros académicos de cualquier tipo, que puedan ser susceptibles de utilizar estas tecnologías. Realmente no quiero ocupar más tiempo y solamente lo que me restaría es dejar mi correo y animaros a que lo usarais. Es muy fácil, como mi nombre, fernando.leon@icex.es. No tiene dificultad, fernando.leon@icex.es. Y estamos a vuestra disposición para que nos digáis pues, qué necesidades de promoción comercial tenéis en el exterior, y aquellas también agrupaciones o clústeres tecnológicos que os pongáis en contacto con nosotros para ver la manera de poder colaborar y trabajar conjuntamente. Y sin más, Sara, Iñaki, no sé si Rosa también estás por ahí, daros las gracias por esta oportunidad y tenernos en cuenta al departamento sectorial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, yo creo que es fundamental estar en contacto con ICEX, ¿no? Con sobre todo estas patas también sectoriales, ¿no? Si os dedicáis a educación, es muy importante también que ICEX conozca vuestra actividad para apoyaros en cualquier, no solo con multilaterales, ¿no? Sino en cualquiera de las actividades como has mencionado. Pido perdón porque yo he tenido problemas y no veo el chat de hecho me parecía extraño que nadie quisiera preguntar nada, y eso que en los españoles en general no solemos preguntar, pero bueno,
colegas del departamento que también están conectados algunos me están pasando por WhatsApp los mensajes, o sea que pido disculpas si en algún momento me saltó algo y por supuesto estamos a vuestra disposición para resolverlo. Bueno, lo primero que nos preguntaban desde Divón era si podían ver el webinario en diferido y bueno, pues por supuesto está grabado, ¿no? Estará grabado, estará colgado dentro de la web de ICEX y tendréis acceso a volver a verlo y a compartirlo con vuestros compañeros ¿no? de vuestras divisiones y departamentos, ¿no? Y cualquier cosa, además, las presentaciones se harán públicas, estarán colgadas también dentro de la web, o sea que cualquier información referente al webinario será público. En general, otra de las preguntas que preguntaban era cuál era la mejor vía para presentar sus empresas y sus proyectos al Banco Mundial, ¿no? Creo que era Ricardo Bonache. Así que quizás yo ahí solo deciros que, o sea, como primera aproximación, nosotros somos una buena puerta de entrada, no somos especialistas, conocemos las instituciones o por lo menos sabemos dónde llamar, ¿no? Y, o sea, para una primera conversación yo creo que si no lo habéis hecho, os invitamos a hablar con nosotros, sobre todo para entender bien lo que hacéis y si vuestros productos pueden encajar dentro de las actividades de estas instituciones. Quizás ahí también paso la palabra a Iñaki, vosotros con vuestra experiencia, ¿no? Entiendo, como has comentado, ¿no? Recibís millones de emails de empresas. ¿Cómo Sí. es la mejor manera, no? Email, preguntan. Bueno, la verdad es que yo voy a poner el email, pero realmente es un reto para nosotros y a nosotros nos cuesta, ¿no? Al final, el ancho de banda que tenemos como equipo, el equipo, digamos, el núcleo de tech, somos cinco, ¿no? Somos cinco, que de hecho hasta hace 4 meses éramos tres y antes de llegar yo eran dos. Eh, entonces eso es un reto, ¿no? Y sobre todo porque en el día a día, pues como supongo que todos ustedes, al final se quedan enterrados los correos debajo de muchos otros. Yo creo que el primer paso es, como ha dicho Sara, pues contactando con ellos. El segundo puede ser, yo he puesto mi correo y lo puedo volver a escribir, puede ser vía correo, pero es verdad que a veces cuando no es una conversación o un producto ya como muy detallado, nos cuesta entrar en esa primera contacto, pues porque no tenemos tiempo físico para todo, ¿no? He dejado el Twitter también porque hasta hace poco, estamos ahora en una reorganización interna, pero somos muy activos ahí y estamos muy atentos, ¿no? Y cualquier oportunidad que se presenta tratamos de sacar ventaja de ella, ¿no? Sobre todo si es bidireccional, con lecciones aprendidas, ¿no? Pues tenemos esto que es muy interesante y estos son los resultados, ¿no? Más que simplemente, si ustedes tienen resultados, por ejemplo, es algo que a nosotros nos interesa mucho, resultados del uso de determinado producto y demás, o si han trabajado en algunos de estos contextos donde trabajamos, eso sí que es de gran interés, ¿no? Baja conectividad, etcétera, etcétera. Les dejaré el correo y eso, yo sé, de hecho, que alguna vez me ha escrito alguna empresa y las respuestas se dilatan en el tiempo, entonces es complicado, pero trabajamos en ello. Igual que es complicado, y aprovecho para decirlo, la parte de procurement que hablaba Sara, ¿no? De las adquisiciones, pues para nosotros también es un reto, porque este espacio de tech tan frontera en la tecnología exige también de innovar y de pensar de maneras distintas, ¿no? Y yo creo que esa es una conversación que tenemos que tener bilateral nosotros con ustedes, con el sector privado, y estamos trabajando en nuevas maneras de comunicación. Aprovecho para decir, y por eso he puesto el Twitter, que estamos en pleno proceso de renovar nuestra parte comunicativa externa. He empezado diciendo que no somos buenos comunicando lo que hacemos y de hecho parece que somos muy buenos escondiéndolo. Si entran a la web verán que no es nada intuitiva, pero adelanto que estamos en proceso de renovarla, esperamos que para julio esté. Estamos trabajando en todo un proceso de comunicación externa. Tenemos una newsletter semanal que hasta ahora solamente era interna y estamos ya pensando en cómo externalizarla y eso es lo que puedo decir. Pues muchísimas gracias. Sí, la verdad que es que además el reto de la información dentro del Banco Mundial, ¿no? Haciendo tantas actividades y tantas alianzas, es complicado, ¿no? Más de las preguntas iban dirigidas un poco bueno, agradecen por supuesto tu presentación, Iñaki, el gran contenido didáctico que habéis hecho y también mucho en plan, yo creo que la primera sensación, de hecho recuerdo que tú también me lo dijiste, lo de no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Overwhelm, cuando es demasiado exceso de información, ¿no? A veces, ¿cómo empiezo, no? Y esa es la pregunta que hacen varias de las personas, ¿no? Especialmente como, ¿cómo empiezo yo después de haber visto esto que de repente veo que sí, lo que yo hago se alinea con el Banco Mundial?
Bueno, creo que se ha cortado. Sí, se te ha cortado un momento, pero bueno, yo creo que eso es algo que podemos responder entre los dos, ¿no? Desde el lado del banco, pues seguramente pues con estos primeros contactos, ¿no? Especialmente si sienten que está alineado, es importante tener en cuenta lo que has mencionado al principio, Sara, de que a veces pues la empresa llega con la idea equivocada y eso ya pues para la conversación, ¿no? Pues esperando quizá que nosotros, nuestro equipo, sea quien da el dinero o quien, no sé, favorezca a determinada empresa en el proyecto. No, eso no hacemos y no lo podemos hacer, ¿no? Nuestras manos en ese sentido están un poco atadas. Lo que sí que hacemos mucho es, pues cuando el equipo de, no lo sé, de Ecuador está pensando en incluir un software de aprendizaje adaptativo, por ejemplo, pues decimos, oye, en nuestro radar están estas opciones, creemos que son las mejores y por eso es importante para nosotros conocer qué es lo que hacen, ¿no? No sé, Sara, si tú tienes como un comentario más sobre, hablando de la estrategia de empresa, otra vez sobre la comunicación, pues ya he mencionado, he dejado también mi correo y sobre el exceso de información, decirles que también todo esto con los principios y demás lo publicaremos online. Yo, o sea, desde la oficina lo que haría, o sea, desde luego como primeros pasos, esa es una de las labores que hacemos nosotros, ¿no? Es orientar a las empresas que están empezando y que quieren trabajar con los organismos, ver cuál es la mejor manera. De hecho, con ICEX tenemos muchos de los programas de iniciación y además justo con la pandemia estábamos proponiendo el volver a arrancar una serie de cosas que parecen evidentes, pero que no son tan evidentes de este tipo de formación, ¿no? Desde de cómo busco cómo me organizo, cómo busco la información y demás. Estamos pendientes, de hecho, de que Rosa nos dé un visto bueno para poder organizarlos, ¿no? Probablemente pues, a lo mejor sea después del verano, pero el volver a enseñar, ¿no? Cómo son los pasos de iniciación a trabajar con las multilaterales. Yo en nuestro caso diría lo primero, como apoyo, a una conversación con nuestra oficina, donde es una sola conversación yo creo que podemos detectar si tiene sentido o no trabajar con las multilaterales, si su producto se vende, ¿no? Y si existen esas oportunidades. Luego después nosotros tenemos varios productos, o sea, dependiendo de si si lo que hacen es muy, muy específico, pues a veces pues simplemente es identificar los contactos con los que puede tener ese diálogo porque el objetivo es, al igual que en otros mercados, es que estos especialistas multilaterales formen parte de la red de contactos que trabajan conmigo, con mi producto, ¿no? Entonces es simplemente trabajar en esa línea, ¿no? El banco no contrata tanto, como ha mencionado Iñaki, no es tanto la contratación pura y directa y la financiación pura y directa, sino es como un socio más, ¿no? Entonces es una persona que puede hablar de tu producto en otros países, te puede llevar de la mano a una ponencia, habla con tu cliente, con el que va a ser tu cliente, que es, por ejemplo, el gobierno de Colombia, como ha comentado, o como puede ser el de Pakistán en un proyecto que esté montando. Entonces, la iniciación, o sea, es para entender bien cómo funcionan, dónde están las oportunidades y luego trabajar en construir esa línea de contactos. O sea, eso yo diría que esos serían un poco los tres primeros pasos que recomendaríamos. Pero desde luego también una conversación con nosotros que estaríamos encantados de escuchar lo que hacéis y intentar ayudaros. Hay más preguntas también como empresas que quieren hacer alianzas con el Banco Mundial, ¿no? ¿Cómo se hace una alianza con el Banco Mundial, ¿no? No sé si tienes algún ejemplo, Iñaki. Bueno, nuestro equipo en concreto, porque aunque somos un banco, ¿no? También paradójicamente el equipo en concreto pues intentamos contactar con distintas fundaciones para que participen de algunos de esos Global Public Goods que he mencionado al principio, ¿no? Que pueden ser desde packs de conocimiento que estamos ahora creando para, como cliente, nuestros propios colegas dentro del banco sobre pues, ejemplos de uso de tecnología móvil, sobre ejemplos de uso de televisión. Hemos publicado una ahora, ¿no? De televisión educativa. O estamos trabajando con la Fundación Omidyar en crear un index, ¿no? Con un Tech Readiness Index se llama, pues para ver en qué lugar están los países, para aplicar determinadas tecnologías de tech. Sobre alianzas específicas con empresas, bueno, yo creo que es complicado. Yo creo que todo empieza. Mi consejo personal es tener en mente que los tiempos del banco son los que son, ¿no? Entonces hay que pensar no en corto, sino en medio plazo, en medio y largo plazo. Iniciar con esas conversaciones para entender qué es lo que hacen
y una vez que entendemos qué es lo que hace, a veces directamente hay un nicho ya, hay un lugar para llenar esa falta de conocimiento, de expertise que teníamos, y puede ocurrir organizar pues una reunión ya con determinado gobierno, con determinado equipo dentro de operaciones del banco, ¿no? Pues como hicimos el otro día en ese ejemplo que les he comentado, que era relacionado con competencias digitales. Pues sabíamos de alguien que estaba haciendo cosas muy interesantes en competencias digitales, entendimos que ellos podían aportar un conocimiento muy interesante al equipo del banco, y luego de ahí ya nace la conversación, ¿no? Porque también los equipos necesitan, para luego elaborar los términos de referencia, necesitan conocer qué es lo que hay ahí afuera y cuáles son las especificidades técnicas de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Para tener unos términos de referencia que se ajusten a la realidad, a lo que hay ahí. Entonces yo creo que todo empieza con una conversación, con ver, como ha dicho Sara, si está todo alineado, ¿no? Si hay un espacio para conversar, y de ahí pues hay distintos caminos. Sí. Yo de ahí complementaría solo un poco en los temas de alianzas, de lo que hemos visto, ¿no?, en la oficina. En general, estas instituciones pues hacen alianzas con muchísima gente, pero la realidad es que últimamente, o yo creo en los últimos tiempos, lo que fomentan sobre todo no es hacer tantas alianzas, sino ya trabajar cosas concretas, porque hay mucho memorándum de entendimiento firmado, pero con poco contenido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es lo que decía Iñaki, intentar encontrar esa área de conocimiento donde yo trabajo y poder expandir esa línea de trabajo al Banco Mundial. Y entonces, una vez que normalmente estás andando, ¿no?, ya en un proyecto, es fácil que en un momento dado eso sea replicable y se pueda llegar a un memorándum o a un entendimiento, ¿no? Luego también, o sea, trabajáis con la administración española o con, digo, Educlan o con alguna institución pública española, trabajar triangulando, ¿no? O sea, que es mi producto que se utiliza por España o por lo que sea, ¿no? Puedo triangular y llevarlo también, porque como hemos comentado, el cliente del banco al final es la parte. Entonces, si yo trabajo en español, muchos se pueden replicar. Hay dos preguntas más, Iñaki. En concreto hay una para ti que dice que si recuerdas algún proyecto del Banco Mundial relacionado con certificación de logros y resultados académicos, por ejemplo, pues títulos universitarios o graduados en educaciones secundarias. Bueno, tendría que pensarlo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que nosotros estamos usando en algún piloto, por ejemplo, tecnología blockchain, en un principio solamente pensada en la distribución eh, como alternativa a los programas tradicionales de Conditional Cash Transfer, pero también estamos pensando en usar blockchain, por ejemplo, para certificados, ¿no? En la conversación que estaba mencionando el otro día, todo sobre digital skills, hay muchos países interesados en, empezando desde un nivel alto, tener un marco de competencias digitales, pero llegar incluso a tener herramientas de evaluación, incluso herramientas o plataformas de certificación también. Entonces hay varios. Sobre todo eso, ligado a competencias digitales, que es algo que se lleva mucho, ¿no? Y ya digo, ayer mismo la conversación giraba en torno a incluso tener un sistema de certificación en sí. Entonces, sí que hay mucho. De hecho, en el pipeline del año que viene ponía el hashtag testing, ¿no? Pero dentro de testing está todo lo de evaluar, medir la efectividad, evaluar a los alumnos, también a los docentes y probablemente certificaciones. O sea que hay mucho. Yo en ese sentido lo que recomiendo es entrar en los proyectos, leer esos documentos que hay. A veces encontrarán que son lo que se menciona es un poco general, un poco vago, porque quizá el proyecto está en un estado muy inicial, pero puede dar una idea de en qué dirección va, ¿no? Sí, esa es mi recomendación, pero sí que hay cosas de certificación. Hay otra pregunta también en referencia un poco a lo mismo, contenidos, ¿no? Esta, en este caso, es de Soledad López Postiglione y lo hace sobre temas de educación relacionada con estudios, carreras STEM y promover interés de mujeres en este tipo de estudios. Si también hay una estrategia del banco, algunos países trabajando en esto, oportunidades. Sí, no, hay mucho, hay mucho. En las dos gráficas que les he mostrado, pues veían que STEM es mucho, y desde luego género e igualdad es un tema pues recurrente en el banco, ¿no? En el que trabajamos insistentemente, y más también en el espacio de STEM. Hay proyectos específicos sobre justamente eso, sobre hacer hincapié en el papel de las chicas, de las estudiantes y de las mujeres en carreras STEM. Hay varios.
hay varios en África. Ahora mismo no le puedo decir específicamente, pero si busca en la web del banco, ¿no? Poniendo los filtros de educación. Mi consejo personal es que no pongan muchos filtros porque a veces el filtrado no funciona correctamente. Pero filtros en pipeline y proyectos activos, sí que le puedo decir que hay muchos específicamente de STEM e incluso específicamente de STEM y reforzando el papel de las mujeres en esas carreras, sí. Y específicamente en África, varios, sí. Perfecto. Pues mira, hay otra pregunta. Esta es para Fernando León. Nos pregunta Isabel Mercedes si podrías indicar, por favor, el nombre de la Feria de Bogotá de e-learning que has mencionado que se llevará a cabo en noviembre. Sí, se llama Digital Learning Expo Apple. Es un proyecto novedoso. Si quieres más información, contacta con la asociación Apple. Puedes entrar en la página web de ellos, apple.es. Apple tal como suena, apl.es, y les mandas un correo electrónico y te pones en contacto con ellos. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, también Mario Sánchez nos menciona, ¿no?, que uno de los servicios que hacemos desde la oficina comercial es que nosotros hacemos los servicios personalizados de agenda y que es un servicio fundamental para algún vendor que quiere trabajar con el Banco Mundial, como son ellos directamente, pues con sistemas de educación a distancia, con plataformas, pues es muy importante, sobre todo cuando vendes directamente al banco, el conocer, ¿no?, a los especialistas. Ahora estamos haciendo este servicio de agendas de manera virtual. Son un poquito diferentes, no podéis conocer a los especialistas en directo, ¿no? Pero bueno, yo creo que está teniendo buena valoración y buena acogida o sea que también si creemos que es necesario, pues lo podemos hacer, ¿no? O sea que estamos a vuestra disposición. Y gracias, Mario, que me estaba diciendo que estaba escribiendo en el chat en abierto a todo el mundo. Así que disculpad, que no veo las preguntas, así que entonces era un poquito más difícil para moderar. Pero bueno, no hay problema. Sara, Sí. perdón, si me permites, solo para complementar, porque he buscado rápidamente por poner dos ejemplos concretos de lo de antes. En Kenia ahora hay un proyecto enfocado en lo que comentaba, ¿no? En estudiantes, en chicas de 15 millones y en Bielorrusia también hay un proyecto específico de STEM Education and Coding for Girls. O sea que hay varios, si buscan coding, si buscan STEM, encontrarán varios en la web. Fenomenal. Pues yo creo que no hay más preguntas, o sea, no me han hecho llegar más preguntas. No sé si se me escapa algo, si alguien de los que estáis también moderando veis que se nos ha escapado algo. Yo diría que, bueno, ha sido una jornada para nosotros muy interesante. Si os parece, yo creo que como ya hemos llegado a las 10:15 cerramos. Hemos aprendido, ¿no?, por qué trabajar con el Banco Mundial, por qué en educación, qué se está haciendo, cuáles son las principales tendencias, toda esa cartera de proyectos que vienen y cómo desde ICEX queremos acercaros el sector de la educación, el sector de la educación tecnológica a vuestras empresas, estas oportunidades al Banco Mundial, ¿no? Iñaki, es un gusto tenerte. Mil gracias por la presentación, súper educativa y además es difícil, ¿no?, sintetizar todo lo que se hace en una presentación de 20 minutos y yo creo que ha estado fenomenal. Pues nada, yo creo que nos despedimos dejando. Gracias, Fernando, también por tu atención, Rosa. Pues que os cuidéis mucho, que estéis todos bien y yo creo que seguimos con estas sesiones de formación que hace ICEX, ¿no? Nosotros en concreto la semana pasada que viene con un tema menos atractivo como puede ser resolver problemas en los contratos multilaterales, porque ese es el siguiente paso. Una vez que uno tiene los contratos, a veces tiene sus cosillas, ¿no?, en esto y también os podemos ayudar. Así que si os parece, pues nos veremos en ese si os interesa y en las siguientes sesiones que ha mencionado Rosa, que hay un montón de temas de formación, ¿no? Y por supuesto, esa feria con Fernando. Pues buena tarde y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Sara. Hasta luego.